Realmente el fin último de las almas, el que lo sabe es el Señor. Nosotros no sabemos a dónde va a parar el ser humano. Finalmente es Dios el único que conoce los corazones, Pastor Rodolfo. El tema es que si a una persona le enseñan, usted es salvo porque sí, porque ya recibió a Cristo y puede seguir haciendo lo que le da la gana, y esa persona cree esa doctrina, que es salvo y que puede hacer lo que le da la gana con su vida y sigue siendo salvo, sea que se quite o no se quite la vida. Eh, Pongamos el caso que no se quitó la vida, sino que esa persona empezó a andar desenfrenadamente. Y se dice, no, es que yo soy salvo porque ya yo reconocí a Cristo como mi Señor y como mi Salvador, y como la salvación no se pierde, yo puedo seguir haciendo lo que a mí me viene en gana. Pues esa persona evidencia que no ha nacido de nuevo. Aunque él haya creído una doctrina mal creída, digo yo, porque tampoco creo que el calvinismo esté hablando de salvo, siempre salvo, independientemente de sus frutos o de la forma en cómo usted maneja su vida, en este caso, independientemente de la ética cristiana. El calvinismo no dice eso. Otras doctrinas sectarias otras doctrinas que se han degenerado en secta, como creciendo en gracia, ellos sí dicen esta barbaridad. Otra vez repito, si una persona dice, ya yo me convertí a Cristo, ya soy salvo, hago lo que me da la gana y sigo siendo salvo, eso no es cierto para esa persona, porque no es lo que enseña ni siquiera el calvinismo, pastor. Calvinismo no dice eso. Calvinismo dice que una persona que reconoció a Jesús lleva una vida moral y éticamente correcta, consecuente con los principios del cristianismo. Por cierto, no soy calvinista, soy más arminianista, si se quiere, si me quisiera clasificar en una de las dos. Pero el tema pasa por el hecho de que una persona que no da buen fruto, Jesús dijo, Pastor Rodolfo, que una persona que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo dijo Juan el Bautista, lo repitió Jesús. Jesús dijo, por su fruto lo reconoceréis. Jesús también habló en el sermón de la montaña y repitió en Mateo 24, 25. Él dijo, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hablé en otras lenguas, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre hice tal y tal. Y él dice, nunca os conocí. ¿Cuál es la razón? La razón es que nunca nacieron de nuevo, pastor. Sean arminianos, sean molinistas, sean calvinistas, si no vivieron de conformidad con la ética que establece la palabra del Señor, entiéndase, los principios que establecen la palabra del Señor, nunca va a ser salvo. Sí, yo mantengo esa tesis así, pero fervientemente. Yo no considero, Pastor Juan Luis, que una persona diga que es cristiana y viva una vida de pecado, o viva una vida de desorden como una persona del mundo. Es que simple y sencillamente eso tiene un calificativo, simple y sencillamente no ha nacido de nuevo. Exacto. O no se ha arrepentido, ¿verdad? Porque una persona que ha nacido de nuevo ni siquiera está pensando en eso. Es que, Pastor Juan Luis, nosotros nos equivocamos como humanos, cometemos errores como humanos. Exacto. Y le fallamos al Señor como humanos todos los días. Por eso dice la palabra del Señor que la misericordia es nueva cada mañana. Pero eso, a irse deliberadamente, a hacer actos... ¿Qué es lo que dice Hebreos 10:26? Exactamente, ¿verdad? Del pecado deliberado. Si pecaremos deliberadamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más ofrenda por el pecado. Ya eso es otra cosa. Ahora, si se refieren a eso, pues tenemos que decir simple y sencillamente que es una persona que no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo ni siquiera está pensando en eso. Ni siquiera está pensando en que si voy a pecar, siempre me salvaré. El que ha nacido de nuevo no piensa en eso. O sea, el que ha nacido de nuevo vive para agradar a Dios. Y esa es una categoría así radical en la vida de uno, Pastor Juan Luis, porque es que es otra naturaleza. Eso es lo que es regenerado. Decir. Exactamente. Ahora, la otra parte, Pastor Juan Luis, que también quiero decir es que nosotros no fuimos creados para atentar nosotros mismos contra nuestra vida. O sea, alguien no puede decir descabelladamente, voy a quitarme la vida porque de todas maneras soy salvo. No es así, ese no es el diseño de Dios. No. Definitivamente. Entonces, yo pienso más bien en una persona que tenga algún desequilibrio mental en ese sentido, que piense así, a que una persona en sus cabales diga, me voy a quitar la vida para ir al cielo. O sea, sí, una persona en estado de enajenación mental claro, es, para nuestras leyes, y usted lo sabe, inimputable. Y uno se pone a pensar, pastor, si
nuestro sistema penal ha evolucionado en términos de comprender que una persona que no está en sus 5 sentidos no puede cometer delitos porque no tiene conciencia, en ese sentido es inimputable. Es muy probable, porque todos estos conceptos nacen de una misma fuente y esa fuente es Dios, ¿verdad? La justificación, por ejemplo, el perdón o la absolución en un proceso judicial que te declaren absuelto, esa doctrina de justificación que hay allí es bíblica, nació en el corazón de Dios. Sí, porque la ley nació en el corazón de Dios. Exactamente, Él es el creador de todo. Y Moisés, otra vez, el gran legislador. Entonces, una persona en estado de enajenación mental que incurre en una situación de esa naturaleza, yo creo que Dios le permitirá un juicio diferente. Yo no voy a decidir el fin último de esa alma, la va a decidir el Señor. Yo no voy a decir, sí, mira, está en un lugar y está en otro. Eso le corresponde a Dios, porque es un caso muy específico, muy especial, pastor. Sí, yo creo exactamente lo mismo y apelamos aquí a la misericordia y a la bondad del Señor y todo, porque en una condición así, la persona no está actuando bajo su plena y correcta aspecto cognitivo, ¿verdad? Algo está pasando en su vida, alguna situación está pasando a nivel psicológico o a nivel emocional, pero bueno, esas son cosas que Dios sabrá cómo tratarlas, ¿verdad? A veces uno empieza a hablar de esto, Pastor Juan Luis, y lo que hace uno es especular del futuro de una persona, pero Dios, que es misericordioso y que tiene un trato muy individual para cada uno, sabe cómo tratar con su inmenso amor y su misericordia cada caso. Y es que el fin último de las almas le compete al Señor. Alguien describió algo en una ocasión que me parece muy real, pastor. Cuando estemos del otro lado de la dimensión, tendremos sorpresas. Claro, claro. Yo creo fielmente sorpresas en eso, pastor Juan Luis. Sí, porque, y voy a decir algo también, el evangelicalismo, no los cristianos, el evangelicalismo cree, el movimiento evangelicalista cree que solo ellos son salvos. Y la misericordia del Señor es más grande que lo que los evangélicos pensamos. Imagínese usted circunscribir la salvación de Dios solamente a grupos evangélicos, pastor. Sí. Sería Dios una persona demasiado injusta, porque la salvación es para todo el mundo que cree en Cristo. Ahora, incluso dentro del espectro evangélico, hay algunos que uno dice, no puede ser. No. Pastor Molís, pero ha costado salir de eso, porque por años, de alguna manera, aunque no se decía directamente, se daba a entender que solamente esta era la única entrada para el cielo. Exactamente. Y la única entrada se llama Jesucristo. Ahora, que los evangélicos tenemos una cosmovisión en virtud de la cual nuestra vida práctica, el vivir nuestra vida diaria es vivirla en Cristo. Eso sí es diferente con otras religiones. Y eso hace que los evangélicos, en el mejor de los casos, porque hay que decir, pastor, que también esto por desdicha ha degenerado mucho, pero en el mejor de los casos, los evangélicos intentamos agradar a Dios en nuestra manera de vivir. Intentamos demostrar que hemos nacido de nuevo, no así en otras religiones. Y cuando usted ve el comportamiento de otra gente que dice que cree en Cristo, pero no vive conforme a Cristo, es donde uno tiene dudas. Pero al final el corazón lo conoce el Señor. Nada más.